Buenas tardes, jóvenes. Les estoy hablando al grupo de segundo A de Matemáticas 2. Hoy vamos a resolver o vamos a procurar quitar todas las dudas que ustedes pudieron haber tenido con respecto a la resolución de los ejercicios que vienen asignados en su libro. Primero, pues el tema principal de todo esto es la aplicación que se le da a la multiplicación y división de fracciones y números decimales. Y una de esas aplicaciones se le llama proporcionalidad. ¿Sí? Ese sería el tema, o el primer tema que viene marcado en su libro. Y para poder entender qué es la proporcionalidad, primero tenemos que saber que la proporcionalidad es una relación entre dos magnitudes. Una magnitud, ustedes ya lo saben, es todo lo que se puede medir o se puede pesar. ¿Sí? Eso es una magnitud. Una magnitud está dada, por ejemplo, en centímetros, kilómetros o en litros, ¿sí? O en kilogramos. Toda magnitud que se pueda es medible. ¿Sí? Por ejemplo, los sentimientos no los podemos medir, pero la distancia o la magnitud de la distancia entre mi comunidad Doshey y Progreso de Atotonilco a lo mejor son 12 kilómetros, sí la podemos medir. Entonces, ¿qué es la proporcionalidad? La relación que existe entre dos magnitudes. Y hay dos tipos de proporcionalidades, las directas y las inversas. Son dos tipos, pero la que nos interesa a nosotros es la proporcionalidad directa. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tengo dos naranjas y esas dos naranjas, su costo es de 2 pesos y ahora yo voy a comprar 10 naranjas, ¿cuánto costarán esas 10 naranjas? A eso se le llama proporcionalidad directa, por la sencilla razón de que yo puedo tener 2 naranjas equivalen a 2 pesos. Pero 10 naranjas, ¿a cuánto equivaldrá? Pues no lo sé. Y si ustedes observan, ya tengo una relación. En este caso, una fracción del total de las naranjas y una fracción de la cantidad en pesos. Del lado izquierdo, el número de naranjas, del lado derecho, la cantidad de dinero. Yo sé que ustedes ya rápidamente lo saben. ¿Y cómo lo obtienen? Pues si 2 naranjas equivalen a 2 pesos, entonces 10 naranjas, ¿a cuánto equivaldrá? Y algunos van a decir, pues hago una regla de 3 simple. Pues sí, eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, yo sabría que x equivaldría a la multiplicación de 10 por 2 entre 2. Por lo tanto, el costo de las naranjas sería de 10 pesos. Y se llama directa porque si aumenta el número de naranjas, también aumentará el costo de las naranjas. Por eso se llama directa. Ahora, ¿dónde lo aplicamos? Aplicamos esta relación en las escalas. Yo debo primero de saber que la escala está medida por una unidad y esa unidad representa el 100%. Entonces, les decía que una escala representa una unidad y equivale al 100%. Entonces, si yo tengo 0.5 y me están hablando de escala, yo sabré que eso equivale a 1/2. Pero que también es lo mismo que decir el 50%. Si yo tengo una escala de 1.5, pues entonces me están diciendo que es más grande que la unidad y en porcentaje representaría el 150%. ¿Sí? Ahora vamos a poner un ejemplo para ver cómo es que podemos obtener un factor de proporcionalidad. Si a mí me dijeran que yo tengo una escalera, aquí está mi escalera, y que esta escalera mide 2 metros de alto desde el suelo, aquí tengo el suelo,
y me dicen que mide 2 metros de alto, pero que a las 12 del día su sombra que proyecta es de 1 metro, entonces yo podría tener una relación de 2 a 1. Y esto significará que mi relación será de 1 medio. Y 1 medio representa 0.5. Entonces, yo sabré que el factor de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad, equivale a 0.5 para este caso. ¿Y cómo sé que sí es el factor de proporcionalidad? Muy fácil. Si yo redujera ahora la escalera a la mitad, por ejemplo, que tiene 1 metro de alto, y su factor de proporcionalidad es 0.5, pues entonces ¿cuánto medirá la sombra? Pues la mitad. ¿Y cuánto es la mitad? 0.5 metros. Entonces, yo ya sé que el factor de proporcionalidad es de 0.5. Eso quiere decir que mientras yo vaya disminuyendo el tamaño de la escalera, va a ir disminuyendo, en este caso, la mitad, 25 centímetros. Y esta es una proporción directa. ¿En qué sentido? Mientras vaya disminuyendo la escalera, va a ir disminuyendo la sombra. Pero si yo voy incrementando el tamaño de la sombra, va a ir aumentando el tamaño de la escalera. O al revés, si yo incremento el tamaño de la escalera, va a ir incrementando el tamaño de la sombra. Ahora vale 4 metros la escalera de alto, o tiene 4 metros la escalera de alto, sabré que la sombra equivale a 2 metros. ¿Por qué? Porque el factor de proporcionalidad es 0.5. ¿Sí? Esto quiere decir que el tamaño de la escalera, su sombra será la mitad de lo que mida la escalera, para este ejemplo. Entonces, ¿a qué nos hace referencia constante? A que siempre va a ser el mismo valor. ¿Y por qué también se le llama factor? Porque yo lo puedo multiplicar. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera este factor de proporcionalidad, pues es simple. Lo que mida la escalera medirá la sombra. ¿Sí? Ejemplo, ahora mi escalera de alto mide 6 metros. Se le llama constante porque siempre su factor será de 0.5 o de 1 medio. Y se le llama factor de proporcionalidad porque siempre lo estará multiplicando. Si yo multiplico 6 por 0.5, me va a dar 3 metros. Y vean, si lo hacemos de esta manera, podemos determinar el valor de la sombra, que será la mitad, o sea, 3 metros. ¿Ya ven? Por eso se le llama constante de proporcionalidad o factor de proporcionalidad. Constante porque siempre será el mismo número, y se le llama factor porque siempre sabré que esta constante de proporcionalidad la tendría que multiplicar por una longitud o una magnitud, ¿sí? Y entonces poder obtener lo que me están solicitando. Ahora, en cuanto a las escalas, si ustedes se dan cuenta, acabo de tener una escala. Si yo ahora tuviera una escala de 1 a 2, entonces yo sabría que el factor de proporcionalidad sería 2 entre 1. Y entonces el factor de proporcionalidad sería 2. Si ahora yo tuviera una escala de 1 a 1.5, si se dan cuenta, también el factor de proporcionalidad sería más grande que la unidad. ¿Por qué? Porque ahora tendría 1.5 entre 1 y su factor de proporcionalidad sería 1.5. Pero ¿qué sucede si es al contrario?
Pues si yo tengo una escala inversa o una escala que me va a hacer el siguiente, el tamaño más pequeño, pues entonces ahora yo diría que tengo una escala, por ejemplo, de 3 a 1. ¿Qué quiere decir? Que entonces mi escala o mi factor de proporcionalidad será de 1/3. Y yo sabré que equivale a 0.33. El factor de proporcionalidad, o sea, que si a mí me dijeran que yo tengo un cubo que cada uno de sus lados mide 10 centímetros y yo voy a hacer esta escala de 3 a 1, pues entonces el factor de proporcionalidad es 0.33. Y si yo multiplico 0.33 por 10, ahora yo tendré un cubo más pequeño donde la longitud será de 3.3 centímetros. ¿Por qué? Porque multiplico la longitud o la magnitud por el factor de proporcionalidad. Ahora, en su primer ejercicio les está hablando de una escala y tienen un dibujo parecido a este. Por supuesto que es muy parecido. No estoy diciendo que sea exactamente igual, pero sí muy parecido. En el caso del dibujo está dividido en una cuadrícula. Con la cuadrícula ustedes pueden obtener los valores de este dibujo. Y sería muy sencillo. La A, que sería esta longitud o esta distancia, vale 3 cuadritos. Ustedes le pueden poner cualquier milímetros, centímetros o simplemente 3 cuadritos. El B vale 5, el C vale 10 y el D vale 18 cuadritos. Ahora, les está diciendo, aplica el factor de escala. Nos está diciendo que apliquemos el factor de 1.5. El factor de escala 1.5. ¿Qué tendría yo que hacer? Pues hace un momento lo dijimos. Cuando nos hablan de factores, realmente nos están diciendo multiplícalo. Entonces, cada una de estas longitudes las tendría que multiplicar por 1.5. Entonces, la A sería 3 por 1.5. Me daría, ¿cuánto me daría 3 por 1.5? ¿Cuánto me daría con eso? 3 por 1.5 me darían 4.5, 6.5, 7.5. ¿Cuánto me daría? $4.5. 5 por 1.5, ¿cuánto me daría? 7.5. B sería igual a 7.5. C, 10 por 1.5, ¿cuánto me daría? 15. Y 18, ¿cuánto me daría por 1.5? 27. Entonces, D sería igual a 27. Y me dice el ejercicio, a esas nuevas magnitudes se les va a llamar el dibujo A2. Entonces, ustedes tendrían que dibujar esta misma figura, pero ahora con estas magnitudes o nuevas medidas, aplicando el factor de escala 1.5. El inciso, el siguiente, dice, al aplicar el factor de escala 2 al dibujo A2, se obtiene el dibujo A3. Bueno, de este A2, ahora yo le voy a aplicar el factor de 2. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicar cada una de estas magnitudes
por el factor, que es 2. Y ahora la A equivaldría a 9. La B equivaldría a 15. La C equivaldría a 30. Y la D equivaldría a 54. Ya apliqué ahora el factor a 2. Y ahora me dice el ejercicio que a este dibujo se le va a llamar A3. Ya tengo entonces el dibujo A1, A2 y A3. ¿Qué más me indica el ejercicio? Ahora me dice en el inciso A, traza los dibujos A2 y A3. Bueno, ustedes tendrían que dibujar en una cuadrícula con estas medidas. Y el primer ejercicio me dice, trabaja con tus compañeros y respondan y hagan lo que se te pide. Aplica el factor de escala 1/3 al dibujo A2. Ahora, en el primer ejercicio, en el ejercicio número 1, me está diciendo, a la figura A2, aplícale el factor de 1/3. Y yo sé que al decir factor está multiplicándose. ¿Por qué? Por cada magnitud de cada una de estas. Entonces, yo puedo aplicar las fracciones. ¿Cómo? La magnitud A equivale a 4.5. Y si lo multiplico por 1/3, entonces yo tendría 4.5 tercios. Eso sería para la longitud A. Equivaldría a 4.5 tercios. Que en realidad sería 1.5. Eso sería solamente para este. Pero también puedo dividir el 1 entre el 3 y pues yo de antemano sé que esto sería lo mismo que A2 que multiplica a 0.333 y es un número periódico. Pero ojo aquí, jóvenes, ¿qué me conviene más? ¿Multiplicarlo por 0.33 o multiplicarlo por 1/3? Pues me conviene más utilizar el 1/3. Siempre me convendrá utilizar más una fracción que números decimales. ¿Por qué? Porque al hacer la multiplicación con números decimales, generalmente vamos dejando números decimales. Si yo tengo un número decimal de 8 dígitos, pues solamente ocupo 2 o 3, y en algunos de los casos, pues ustedes para ahorrarse solamente ocuparían un dígito. Y significaría que estaría dejando números afuera. Pero al aplicar el 1/3, estaría ocupando todo el número decimal completito. Entonces, para el B sería 7.5 por 1/3. Al multiplicarlo me quedaría 7.5 entre 3. Y eso en un número decimal sería 2.5. Ya tengo el A y ya tengo el B para el ejercicio número 1. ¿Puedo seguirme con el C? El C me dice que equivale a 15, entonces el 15 lo tendría que multiplicar por 1/3. Y esto sería igual a 15 tercios. Y esto me daría por resultado 5. Ya tengo el valor de C. El valor de D ahora me dice que es 27. 27 por 1/3.
Si yo hago la operación con estas fracciones, me quedaría 27 tercios. Y esto sería igual a 9. Y ya tengo las medidas del ejercicio 1 para la nueva figura. Y me están indicando que se obtiene la figura A4. Ya tengo la figura A1, A2, A3 y esta será la figura A4. Entonces, ya tenemos la figura A1, A2, A3 y A4, con el factor 1.5 para A2, con el factor de 2 para A3, comparándolo con A2, y para el factor 1 tercio de A4, comparándola con A2. Pero además, también me están pidiendo que yo aplique otro factor, el factor de 2 a A4. Me falta el factor de 2 que se lo aplique a A4. Y si son factores, entonces ahora yo tendría que multiplicar este 2 a todas las magnitudes de A4. Entonces A sería 1.5 por 2, me va a dar 3. B sería 2.5 por 2, son 5. En C, 5 por 2 son 10. En D, son 9 por 2, 18. Ya tengo las magnitudes de todas las figuras. A1, A2, A3, A4. Y esta sería la figura A5. Y me está diciendo, explica qué dibujo es más grande, A1 o A5. Y si yo veo el A1, resulta que son exactamente los mismos, porque tienen las mismas magnitudes. A es igual a 3, B es igual a 5, C es igual a 10 y D es igual a 18. Entonces, es la misma figura. Para el siguiente ejercicio es de un factor inverso y lo vamos a ver con la tablita que ustedes tienen. Les están mostrando que ahora tienen una figura B1 y han obtenido la figura B2, donde el lado A de la figura B2 equivale a 4, donde el lado B equivale a 1, donde el lado C equivale a 8 y donde el lado D equivale a 3. Si en la tablita me están indicando que de la figura 1 yo lo multipliqué por 4 para obtener este resultado, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hacerlo de forma inversa o al revés? Pues es muy sencillo. Si yo estoy multiplicando por 4, lo contrario de multiplicar es dividir. Por lo tanto, para hacerlo de forma inversa, yo lo tendría que dividir entre 4. ¿Y qué tengo que dividir entre 4? Ah, pues cada medida o cada magnitud. 4 entre 4, pues me da 1. Ya tengo la medida de la figura 1. 1 entre 4, pues lo puedo dejar indicado, sería 1/4, que eso equivaldría a 0.25. 8 entre 4, pues puedo hacerlo, 8 entre 4. Esto sería igual a 4 medios. Y esto sería igual a 2. Bueno, ustedes ya que son más inteligentes que yo, saben que 8 entre 4 es 2. Entonces, la medida ahí sería 2. Y acá serían simplemente 3/4, que esto sería igual a 0.75. Y yo ya sabría las magnitudes de la figura 1. El lado A va a tener 1, el lado B
va a tener de medida 0.25, el lado C va a tener 2 y el lado D va a tener 0.75. Y si yo estas medidas las multiplico por 4, me voy a dar cuenta que el resultado va a ser 4, 1, 8 y 3. Y a eso se le da una escala inversa. Cuando es una escala directa, se multiplica. Cuando es una escala inversa, se divide. Y aquí tenemos que definir que una división representa exactamente lo mismo que una fracción. Y a la división y a la fracción se le llama cociente. Pero también representa una escala. Y vamos a empezar desde la escala. Si yo tuviera una escala de 2 a 1, la división que representaría sería 1 entre 2. La fracción que representaría sería 1/2. Y el cociente también sería 1/2. ¿Se dan cuenta? La división, la fracción y el cociente son exactamente lo mismo o representan lo mismo. Un cociente, una fracción, una división, una escala. Esto para que ustedes ya lo tengan bien presente, jóvenes. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una división, pues la podemos representar por una fracción, o la podemos representar por una escala, o la podemos representar por un cociente. Y si nos damos cuenta, son operadores que nosotros ya conocemos. La división se representa con este símbolo, pero también la puedo representar con una fracción o con nada más los dos puntos, y a estos se les llama símbolos de un cociente. En el siguiente ejercicio a ustedes les dan una tablita y les dice que completen esta tablita de acuerdo a lo que les están dando. Si les están dando el factor, pues entonces tienen que buscar el factor inverso. Si les están dando el factor inverso, entonces tienen que buscar el factor. Y ahora, hace un momento dijimos, ¿verdad?, que es la operación contraria. Si yo estoy multiplicando, pues ahora tengo que, si busco el inverso, pues entonces tengo que buscar la operación contraria. En este caso tengo un factor de 2. ¿Cuál será la operación contraria en este caso para buscar o encontrar el factor inverso? Pues es muy fácil. Si lo duplico, pues lo contrario de duplicar es sacar la mitad. Simplemente pondría el cociente. Si esto se está multiplicando, pues entonces acá lo tendría que estar dividiendo o haciendo el inverso. ¿Cómo sé que es un medio? Muy fácil. Vean, yo sé que ese 2 está dividido, o su cociente es 1. 2 entre 1 en realidad me da 2. Si yo los volteo, porque se me está diciendo es el factor inverso, o sea lo contrario, si yo le doy vuelta, ahora tengo el 1 arriba y el 2 abajo. Y ahora, ¿qué sucederá acá donde tengo una fracción? Un décimo. Pues si yo les doy vuelta o hago el inverso, ahora solamente tendré el 10. Por supuesto que será 10 entre 1. Pero yo sé que el 10 entre 1 me va a dar 10. Así que, pues simplemente no se escribe, ¿verdad? ¿Para qué? Si ya puedo saber que es 2 y que es 10. Ahora, en el siguiente, me están dando el factor inverso y el factor inverso es 5.
¿cuál será? Entonces su factor será de 1/5. Ya dijimos que esto está dividido entre 1. Ahora acá tengo 1/3. Su factor, ¿cuál será? Ah, pues los invierto. ¿Verdad? Porque nos están hablando de inverso. Entonces yo tendría el 3. Y acá me están diciendo 2/3. Le doy vuelta y ahora tendría 3/2. Y así lleno esta tablita con el factor y el factor inverso. Y ya dijimos que un factor representa una multiplicación y el factor inverso entonces representará un cociente. Aunque en algunos casos pareciera lo contrario, no. Simplemente si tengo una magnitud está multiplicada por 1/10. En el siguiente ejercicio les están mostrando la figura de una casa, ¿verdad? Y les está diciendo, tienen una figura C2 con las siguientes medidas. El lado A equivale a 2, el lado B a 6, el lado C a 8, el lado D a 4 y el lado E a 10. Y les están dando la indicación que de la figura C1 tuvieron que multiplicar por 2/5 para obtener a la figura C2. Y si recuerdan, tenemos un factor, en este caso a esto se le llama factor. Pero, ¿ahora qué me están solicitando? Pues en realidad me están solicitando un factor inverso. Y si recordamos las terminologías, factor significa multiplicar. Entonces, yo también tendría que multiplicar esto. ¿Pero por qué? Aquí tengo una fracción. Si hago el inverso, ahora tendré no 2/5, sino 5/2. Si yo multiplico cada longitud o magnitud que tengo aquí por 5/2, puedo obtener la magnitud de cada lado de la figura C1. Para obtener la figura C2 multipliqué por 2/5. Pero ahora para obtener la figura C1, como es el factor inverso, giro la fracción y entonces ya tengo el factor por el cual debo multiplicar. En este caso, 2 por 5/2, pues el resultado va a ser 5. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer en la parte de abajo. 2 que está multiplicando a 5/2. Y vean, como se están dividiendo, 2 entre 2 me va a dar 1, y así que el resultado es 5. Rápido lo sacamos. Ahora tengo el 6. El 6 que multiplica a 5/2. Y también lo puedo hacer de la misma manera. 6 entre 2 me da 3. Por 5, 15. Entonces, la medida será de 15. Ahora el lado C me dice que es 8. 8 por 5/2. Pero vean, ahora lo puedo hacer de la misma manera que lo hice anteriormente o de forma directa. 8 por 5 me dan 40. Entre 2 serían 20. Ahora ya obtuve el 20 de la figura C1. Ahora 4. Ahora yo tendría el 4 que multiplica a 5/2. 4 por 5, 20. Entre 2 a 10. Aquí sería 10. Y el último es 10 que multiplica a 5/2. Y lo puedo hacer como lo hice anteriormente. 10 entre 2 me da 5 por 5, 25. Y ya. Tengo las medidas de la figura 1 y de la figura 2. La pregunta es,
¿Qué figura es mayor, C1 o C2? ¿Qué figura es mayor? Ah, pues sé que C1 es mayor porque sus longitudes son más grandes. Y ya acabo de dar el porqué, ¿verdad? Porque sus longitudes son más grandes. Bueno, así es como tenían que aplicar las fracciones, multiplicación, suma, resta, etcétera, etcétera, de fracciones en las escalas. Bueno, hasta aquí la clase. Espero haya resuelto sus dudas.